Me mudé a este pueblo pequeño hace unos meses, buscando tranquilidad después de la pérdida de mi madre. Soy restauradora de arte, y pensé que las casas coloniales serían un buen lugar para comenzar de nuevo. Durante el día, todo se veía encantador, pero en la noche la niebla se alzaba y todo se volvía inquietante. Nunca he dejado de pensar en eso. La primera noche escuché un canto suave que venía del bosque. Era como una canción de cuna. No creía en fantasmas, pero me dio un escalofrío. La curiosidad me llevó a salir. Tal vez era solo un búho. Sin embargo, recordé las leyendas del pueblo sobre brujas y nahuales. Decidí investigar. Caminé hacia la sombra de los árboles. El canto se hacía más claro, pero también más inquietante. Mi corazón latía con fuerza. Con el pasar de los días, los cantos continuaron, como si me buscaran. Empecé a encontrar símbolos extraños en el suelo alrededor de mi casa. Eran dibujos que no entendía. Al principio pensé que eran de un juego infantil, pero las sombras entre los árboles me hicieron dudar. Los habitantes del pueblo evitaban hablar conmigo, y se veían ansiosos cuando mencioné el bosque. Me miraban con desconfianza, como si supieran algo que yo no. Una noche, escuché risas. No eran risas normales. Eran risas burlonas, casi aterradoras. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Solo la niebla densa. ¿Eran niños? No estaba segura, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí levantarme para investigar nuevamente. Caminé entre los árboles, sintiendo el frío en la piel. Escuché el canto de nuevo, pero ahora era desafiante. Mi corazón se detuvo un momento. Al avanzar vi moverse algo. Era una figura borrosa. No pude distinguir bien lo que era. Me detuve y le llamé, preguntando si estaba bien. No hubo respuesta. Solo una sombra titilante en la oscuridad. Sentí que algo me observaba. La presión en mi pecho aumentaba. Después de unos minutos que parecieron horas, decidí regresar a casa. Sintiéndome observada en cada paso, llegué adentro cerrando la puerta de golpe. Esa noche, la niebla era más densa y el canto resonaba desde el bosque. Algo en el ambiente había cambiado. Las risas se transformaron en murmullos lejanos, justo fuera de mi alcance. Luego, escuché la voz susurrando mi nombre. Claudia. Era una mezcla de terror y curiosidad que me llenaba. Estaba agotada, buscando respuestas que parecían huir de mí. En un instante, el canto cesó. Todo quedó en silencio, pero no me atreví a moverme. Desde ese lugar, esperé. ¿Por qué esos ecos resonaban en mi mente? Durante esos momentos, entendí que mi curiosidad me había llevado a un lugar oscuro. La sensación de estar en un juego extraño y aterrador era abrumadora. No sabía si volvería a sentirme segura de nuevo. Recordaba la advertencia de los ancianos del pueblo, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 2. Encuentros extraños con brujas y nahuales en una noche de octubre. Nunca explicados. Desperté al día siguiente con una sensación de inquietud en el estómago. Todo me parecía diferente, como si la niebla de la noche anterior hubiera dejado una huella en mi mente. A pesar de que el canto había cesado, su eco permanecía como un ruido de fondo. Decidí que debía hablar con alguien sobre lo que estaba sucediendo. Tomé mi café y salí al patio, esperando ver a algún vecino. Llamé a la puerta de la señora Rosa, una mujer mayor que había sonrido amablemente en mis visitas anteriores. Cuando me abrió, su expresión cambió rápidamente. «Ah, Claudia», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo has estado?» «Quería preguntarte sobre el bosque», dije, tratando de sonar casual. «He estado escuchando cosas extrañas». Ella palideció al instante. «No hables de eso, querida», me interrumpió, mirando alrededor como si los árboles pudieran escuchar. «Es mejor que no te metas en lo que no entiendes». La preocupación en su rostro me incomodó más. Más tarde, decidí buscar a Santiago, el hombre que regentaba la tienda del pueblo. Tenía buenos modales y parecía saber de todo. Quizás sería más fácil hablar con él. Caminé hacia la tienda, mirando a mi alrededor. El pueblo parecía aún más silencioso de lo habitual,
como si todos los habitantes llevaron a cabo su rutina con miedo. Cuando entré, Santiago me sonrió, pero noté que evitaba mirarme a los ojos. «¿Tienes un nuevo proyecto por aquí, verdad?», preguntó. «Sí, algo así», respondí, antes de lanzarme a la pregunta que llevaba en mi mente. «¿Has escuchado sobre los cantos en el bosque?». Su rostro se volvió serio al instante. «Es mejor que no te acerques a esos sonidos, Claudia», advirtió. «Aquello pertenece a cosas que no comprendes. No conviene meterse en lo desconocido». Su tono estaba lleno de advertencia, pero sus palabras solo avivaron mi curiosidad. Regresé a casa y me senté frente a mis materiales de restauración. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la pintura que intentaba trabajar. Las sombras del bosque, el canto raro, las risas burlonas. Todo se mezclaba en un torbellino de inquietud. No podía dejar de pensar en el momento en que vi aquella figura borrosa. ¿Qué era? Era parte de las leyendas del pueblo. Decidí que tenía que volver al bosque. La tarde caía y la niebla comenzaba a acumularse nuevamente. Con una linterna en mano y el corazón latiendo fuertemente, salí de casa. Esta vez, no buscaría solo lo que estaba ocurriendo. Quería enfrentar mi miedo. Caminé hacia el lugar donde había escuchado el canto la última vez, repitiéndome que esto era solo curiosidad. Al entrar entre los árboles, el frío se intensificó. Podía ver cómo la niebla se arrastraba entre el suelo. «Claudia», susurró nuevamente la voz en el viento. Mis piernas se detuvieron. La niebla se espesó, y de repente, vi figuras entre los árboles. No eran sombras. Eran siluetas tentadoras. Parecía que bailaban. Me quedé paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, una risa resonó en la penumbra burlándose de mí. «Por fin», parecía decir. El canto regresó, más fuerte y más llamativo que nunca. Lo que debería haberme aterrorizado, me llenó de una extraña fascinación. Fue entonces cuando comprendí. Me estaban llamando. De repente, todo se oscureció. La linterna se apagó y las risas se convirtieron en gritos. Mi instinto me gritaba que debía salir corriendo, pero había algo hipnótico en la niebla. Entonces, una figura se acercó lentamente, y reconocí claramente lo que era. Todo mi cuerpo se tensó, y supe que había cruzado una línea que no podía deshacer. Capítulo 3. Revelaciones en la oscuridad. La figura se acercaba, y mis piernas, que antes se sentían como plomo, encontraron de repente una chispa de movimiento. Retrocedí, pero la niebla me envolvía, como si la tierra bajo mis pies me rogara quedarme. Era imposible. A pesar de la neblina, la clara imagen de los ojos brillantes de la figura se grabó en mi mente. Eran una mezcla de luz y sombra, destellos que lucían familiares y al mismo tiempo aterradores. «¿Qué buscas aquí?», preguntó una voz suave, que resonaba desde la figura. Era un tono que se arrastraba en la bruma, como si cada palabra flotara en el aire. Mi corazón latía con fuerza, y la respuesta quedó atrapada en mi garganta. Quería huir, pero había un tirón casi magnético que me mantenía en el lugar. «Te hemos estado esperando», continuó. En un giro inesperado la figura levantó una mano, y con un gesto, hizo que la niebla se despejara por un momento. En ese instante, vi rostros, más sombras danzantes que se unían en un círculo alrededor de mí, sus miradas llenas de anticipación y un caos incontrolable de emociones. Recorrí con la vista el estanque que se había creado en el claro. El agua reflejaba la luz tenue de la luna, y lo que parecía ser una ceremonia, ahora se volvía inminente. En mi interior despertó una mezcla de terror y curiosidad, y antes de que pudiera pensar en cómo escapar, la figura dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. «¿Eres parte de esto ahora?», dijo, y sentí que esas palabras se entrelazaban con la niebla y se metían en mi mente. «¿Conoces el canto? Lo sientes, ¿verdad?». Algo en su tono prometía revelaciones, pero también advertencia. «¿Qué canto?», logré articular. Mi voz temblaba. Las sombras alrededor comenzaron a murmurar. Entonces, a través de susurros se formó una sinfonía. Era la música del bosque,
un canto ancestral que mezclaba alegría y desasosiego. Lo que escuchaste te ha elegido. Tienes un don, una conexión con lo que está más allá de lo común, dijo la figura acercándose aún más. Era como si el aire respirara a mi alrededor. Una energía vibrante rodeaba a esos seres, y una parte de mí deseaba saber más. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, la curiosidad superando mi miedo. Nosotros somos los guardianes, respondió una de las sombras con voz grave, protegiendo los secretos de este lugar. Pero el tiempo se acaba, y las fuerzas que han sido contenidas durante siglos buscan liberarse. El eco de su voz resonaba en la oscuridad, creando un entorno aún más inquietante. ¿Fuerzas? ¿Qué clase de fuerzas? Sentí que mi pregunta era un paso en territorio desconocido. El grupo pareció de repente inquietarse. Sus rostros, hipnóticos, ahora mostraban una sombra de preocupación. Lo que se aproxima no puede ser detenido. ¿Estás dispuesta a escuchar?, preguntó la figura más cercana. Mi mente se debatía entre el deseo de comprender y el instinto de huir. De pronto, el canto aumentó su intensidad, como si el bosque vibrara en anticipación. Una sensación de urgencia me invadió. Debo irme, susurré, pero antes de que pudiera dar la vuelta, una mano fría atrapó mi muñeca. No puedes irte, no sin saber la verdad, dijo la figura con más fervor, su mirada penetrante. Lo que eliges esta noche definirá lo que vendrá. 7 noches restantes, 7 decisiones que tomar, y tú eres la clave para el equilibrio. Las risas se habían desvanecido, dejando solo el canto. Su eco continuaba vibrando en mi pecho, como un reloj que contaba regresivamente. Ese momento estaba a punto de cambiarlo todo, y supe que no había vuelta atrás. Después de todo, había cruzado la línea. Capítulo 4. Encrucijada de destinos. La presión de la mano en mi muñeca era fría, casi como el hielo. Sentí un escalofrío recorrerme, y por un instante, me quedé paralizado. La figura me miraba con intensidad, como si cada segundo transcurriera con un peso abrumador. El tiempo se agota, repitió, y su voz resonó en los rincones más oscuros de mi mente. No puedes ignorarlo. Reuní valor y logré soltar una respiración temblorosa. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, casi sin quererlo, como si la pregunta ya estuviera escrita en mi destino. El círculo de sombras se aglutinó aún más, y la atmósfera se tornó densa. Primero, entenderás el canto. Luego, tendrás que decidir, dijo la figura, haciendo un gesto a su alrededor. Ellos te guiarán, pero elige con cuidado. No todos los guardianes tienen buenas intenciones. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. La última frase resonó en mí. ¿Cómo podía confiar en algo tan extraño? Pero justo cuando ese pensamiento me invadía, la melodía del canto se intensificó, llenando el aire con un magnetismo palpable. Era casi como si me llamara por mi nombre. Inconscientemente, comencé a acercarme hacia el estanque. Las sombras parecían mover sus cuerpos en un ritual, y sentí cómo mi corazón latía al ritmo de la música. Era un tirón en mi pecho, un deseo de comprender lo que sucedía. Pero la desconfianza también se alzaba en mí. Una sombra emergió del círculo y se acercó, sus rasgos apenas discernibles en la bruma. «Soy Maeve», dijo, y su voz resultó casi etérea. «He estado esperando este momento. Debes estar lista para lo que está por venir». «¿Quiénes son realmente?», inquirí, incapaz de controlar la incredulidad en mi tono. ¿Son brujas? ¿Nahuales? La mención de tales seres, las historias que había escuchado de niño, creaban una mezcla de miedo y fascinación. No quería ser una víctima de leyendas. Nosotros somos lo que el mundo ha olvidado, lo que has ignorado. Pero ahora, el velo se está levantando, dijo Maeve, señalando el estanque, donde la luna se reflejaba en el agua tranquila. Mira más de cerca. Obedecí, temeroso y emocionado a la vez. El agua comenzó a agitarse, formando imágenes en su superficie. Vi sombras de criaturas que parecían danzar,
revelando fragmentos de historias antiguas y secretos perdidos. Eran escenas de poder y caos, de unión y ruptura, en libres interpretaciones como una película que se proyectaba para mí solo. No puedo ser parte de esto, murmuré, sintiendo que el miedo empezaba a aflorar. Soy solo una persona común. ¿Por qué yo? Esa es precisamente la clave, susurró Maeve, acercándose un poco más. Los elegidos son los que menos se lo esperan. Tu vida ha sido un eco de nuestros secretos, y ahora es el momento de decidir. Te necesitamos. Antes que pudiera procesar lo que decía, el canto se cortó abruptamente. La niebla pareció encogerse, y de pronto, una nueva figura emergió de la profundidad del bosque. Su presencia era imponente, y sus ojos resplandecían con una luminiscencia que surcaba la oscuridad. «Deténganse». Su voz resonó como un trueno cortando la conexión entre el estanque y yo. Esto es un error. Ella no debe enterarse de la verdad. Sentí un remolino de emociones en el aire. Mientras la nueva figura se acercaba, Maeve me miró con una expresión de angustia. «Elige rápido», me instó. Antes de que la forma imponente pudiera apresarnos, mi mente se saturó de terror y preguntas. ¿Qué decisión debía tomar? ¿Podía aceptar el canto y lo que significaba? Sabía que debía actuar antes de que el tiempo me alcanzara. Entonces, de pronto, en medio de la incertidumbre, me encontré ante una decisión que cambiaría todo. El miedo de lo desconocido era abrumador, pero la urgencia por descubrir la verdad me mantenía en pie. No tengo tiempo para dudar, pensé. Y con un último aliento me preparé para dar el siguiente paso. Capítulo 5. La revelación oscura. Estaba atrapado entre dos fuerzas, Maeve, que parecía esperanzada, y la figura imponente que avanzaba con una determinación aterradora. Con el corazón latiendo en mi garganta, sentí que el tiempo se estaba acabando. «¡Elige!», gritó Maeve, su voz ahora teñida de urgencia. Yo no sabía cómo responder. La atracción hacia el estanque era tangible, como si el agua estuviera conectada a mis propios secretos. Pero el nuevo ser, que emanaba una energía oscura, me daba escalofríos. Me pregunté si mi curiosidad valía el riesgo de enfrentarlo. «Tu futuro está en el agua», afirmó Maeve, mientras la sombra entre nosotros crecía. Pero las palabras del recién llegado resonaron con la misma fuerza. «Retírate de ahí. No puedes confiar en ellas». La figura, que se hizo más clara con cada paso, tenía el rostro surcado de sombras, y las profundidades de su mirada eran inabarcables. «Soy Arik», dijo, y su tono reveló un poder que no podría ignorar. Las palabras de Maeve son engañosas. Ella quiere arrastrarte a un mundo que no entenderás. Las palabras de Arik cortaron mi mente como un rayo. ¿De qué hablaba? ¿Era un guardián al igual que Maeve? La incertidumbre me carcomió. En este juego de sombras, cada movimiento podría ser mortal. «Dime la verdad, Arik», exigí, sintiendo cómo el miedo se transformaba en rabia. «¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?» Arik dudó un instante, y en ese respiro pude percibir un destello de duda en sus ojos. «La verdad es un camino peligroso», dijo. «Pero lo que te ofrecen no es un regalo sino una carga. Los guardianes no son lo que parecen. Lo que te convertirás podría despojarte de tu propia humanidad». «¿Y tú crees que Maeve no tiene sus propios secretos?», interrumpí buscando en mi voz un tono firme. «Nadie me está diciendo qué es lo que realmente sucede. ¿Qué tengo que elegir?». Maeve, todavía atrapada en la bruma, agregó: «La elección es la esencia de tu poder, pero debes abrirte a la verdad. La conexión con el canto es real, y tú eres parte de él». Las luces y sombras del estanque danzaban al compás de la conversación. Las imágenes parecían cobrar vida nuevamente, y en un momento de distracción, una ola de recuerdos me golpeó. Ecos de mi infancia, relatos que creía simplemente historias, comenzaron a cobrar sentido. Historias sobre brujas y nahuales, sobre la lucha entre fuerzas oscuras y luz,
y cómo los elegidos se veían atrapados en batalla. ¿Qué tienes en este momento que perder?, preguntó Arik, avanzando con determinación. ¿Realmente deseas conocer tu destino? ¿O prefieres quedarte aquí y ser una víctima más? No puedes permanecer en la oscuridad. Sentí el tirón del estanque nuevamente. La melodía se intensificaba, un canto que resonaba con algo más profundo en mí. Pero aún había resquemor. ¿Podría realmente confiar en lo que estaba escuchando? La atmósfera estaba cargada de tensión y mi mano se movió hacia el estanque, como si se moviera sin que yo lo quisiera. Todo mi ser temía lo que podría suceder al tocar el agua, pero una voz interna susurraba que tal vez esa era la respuesta. «¡No lo hagas!», gritó Arik. Pero el canto ahora me dominaba, empujándome hacia adelante. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de luz dentro del agua, una imagen que se alzaba entre la confusión de sombras. Ahí fue cuando supe que debía hacer algo. Debía enfrentar lo que estaba oculto, sin importar lo que eso significara. La decisión que debía tomar había llegado, y mientras me preparaba para tocar el agua, una verdad oscura reveladora quedó a la vista. Todo lo que creía saber podría desmoronarse en un instante. Capítulo 6. La conexión prohibida. Mi mano se acercó al borde del estanque. El frío del agua retumbaba en mi mente. El destello dentro de ella era un faro, prometía respuestas y también el riesgo de perderme a mí mismo. Pero no podía retroceder. Maeve parecía una sombra en comparación con Arik, quien me observaba con una preocupación tangible. «No lo entiendes. No es solo un toque, es una invocación», dijo él. Su voz vibraba con una mezcla de urgencia y miedo. Fue entonces cuando comprendí que había más en juego de lo que pensaba. Apreté los dientes y moví la mano hacia el agua, pero el movimiento se detuvo en el último momento. La confusión se apoderó de mí. «¿Qué invocación? ¿Qué quieres decir?», pregunté. El atisbo de luz dentro del estanque palpitaba, como si demandara mi atención. Maeve tomó un paso adelante. «Tú eres el elegido, la conexión que hemos estado esperando. El agua es el portal hacia aquellos que han pasado, pero también hacia lo que podrías llegar a ser. Tu elección definirá tu camino». El dilema se radicalizaba. Miré a Arik, buscando alguna pista, algún rayo de verdad en su mirada sombría. Pero lo único que encontré fue un aviso. «Maeve es solo parte del juego. La luz que ves es tentadora, pero puede ser tu perdición», dijo. «No todo lo que brilla es oro». Justo en ese instante, el canto del estanque se transformó. Una melodía dulce se convirtió en una cacofonía que rebotaba en mi mente. Cada nota era una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Mis recuerdos se agolpaban, y vislumbré imágenes de cosas que habían ocurrido antes. Enfrentamientos secretos, pactos con fuerzas que nunca comprendí del todo. «Aléjate de eso», gritó Arik. Su voz se fracturó como el vidrio quebrado. Me sacudió de mis pensamientos. Sin embargo, la fuerza del estanque me lo hacía difícil. Era como si el agua misma estuviera viva, llamándome por mi nombre. «Elige», rugió Maeve. Su tono era desesperado pero también posesivo. «Conócete a ti mismo. Permite que el canto te revele quién eres realmente». Sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Pero su deseo de llevarme a ese mundo me hizo dudar. ¿Era realmente la respuesta que buscaba? Fue el silencio, como un telón entre una decisión y otra, lo que me hizo actuar. Saqué mi mano del aire y me incliné hacia adelante, decidido a enfrentar ese destino inminente. Entonces todo cambió. Un remolino de luz y sombras se levantó del estanque, un torbellino de visiones me rodeó. Las imágenes eran vívidas, vislumbres de brujas danzando, criaturas en la penumbra, y un antiguo hechizo que revelaba secretos enterrados. Era un caos y dentro de él un solo grito resonaba en mi cabeza. «Despierta». La realidad se fragmentó en 1000 pedazos. Y en medio de ese desmoronamiento, comprendí que quizás no estaba preparado para las verdades que se avecinaban. La revelación se apoderaba de mí,
como una sombra que buscaba ahogarme. Algo se acercaba, una nueva amenaza que no podía ver todavía. Al alejarme, el llamado del estanque se desvaneció, pero dejaron huellas que no podría ignorar. Ya no había retorno. Me había acercado al borde de algo mucho más grande y terrorífico. ¿Lo ves ahora?, dijo Arik. El canto no es solo melodía, es un pacto. Si decides participar, no habrá vuelta atrás. Su advertencia flotaba en el aire, pesada y definitiva. Miré a Maeve, quien ahora parecía un reflejo de la sombra que me había asediado todo este tiempo. Su expresión era desesperada, pero también suplicante. A veces los caminos más oscuros son los que nos conducen a la luz, murmuró, pero no pude confiar plenamente. Debía tomar una decisión, pero en mi mente se formaba otra pregunta. ¿Qué realmente había invocado al acercarme al estanque? ¿Un futuro, o algo mucho más oscuro que haría temblar los cimientos de mi ser? El tiempo se había agotado. La próxima decisión podría cambiarlo todo. Capítulo 7. El límite de lo desconocido. El estanque ya no parecía una simple masa de agua. Se había transformado en un umbral a otra dimensión, y yo estaba en la línea divisoria. No hay vuelta atrás, repetí mentalmente, mientras mis ojos se fijaban en aquellos destellos. La advertencia de Arik resonaba en mi mente. Maeve se había acercado aún más, su rostro iluminado por la luz del estanque. ¿Vas a dejar que el miedo te controle? Mira más allá de lo evidente. Su voz era un susurro que deslizaba hasta mi interior, desafiando mi inercia. Pero el eco de su súplica solo lo hacía más complejo. Dudé. No quería tomar una decisión que pudiera destruirme, pero la curiosidad me empujaba. Todo lo que había aprendido, todos los susurros de mi pasado, parecían reunirse en este instante. Qué ironía, pensé, que la búsqueda de respuestas me llevara a la incertidumbre más profunda. Entonces, la superficie del agua se agitó como si respondiera a mi angustia. Un rostro emergió, el contorno de un ser que nunca había imaginado. Sus ojos, como espejos oscuros, parecían atravesar mi alma. Aquella figura encarnaba un poder ancestral, un vínculo ancestral que estaba a punto de revelarse. Eres más que un espectador, dijo el ser. Has sido llamado a un destino que aún no comprendes. Su voz era como el eco de 1000 susurros compartidos en la penumbra. El miedo hizo una danza en mi estómago. Arik se interpuso entre yo y el agua. No lo escuches. Lo que ves es engañoso. Ellos buscan tu luz, pero solo para extinguirla. No tienes que temerme, contestó el ser al instante, como si fuera capaz de leer mis pensamientos. Soy parte de lo que eres, y del poder que te espera. Tu tiempo ha llegado. Mis instintos se rebelaron. El aire estaba cargado de electricidad. En ese momento todo se sintió irreal. ¿Quiero esto?, me pregunté. Maeve añadió. Tu resistencia solo prolongará el inevitable encuentro con tu destino. Acéptalo. Sus palabras fueron un golpe en mi pecho. Tenía razón. Todo llevaba a este momento. El ser del estanque se volvió más tangible. Su figura empezaba a tomar forma y solidez. La intimidad de su presencia era abrumadora. Cierra los ojos y déjate llevar. En la oscuridad hallarás la luz que has estado buscando, dijo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos y en la oscuridad vislumbré una serie de imágenes. Vidas vividas, decisiones tomadas, finales felices y pérdidas que dejaban cicatrices. Todo se entrelazaba en una espiral de emociones. Las brujas danzantes en mi mente parecían implorar por algo que no podía entender, y el susurro del nahual resonaba con la voz del ser que sabía más de mí de lo que yo sabía. «Despierta», resonó nuevamente, esta vez como un rugido. Abrí los ojos y la luz me cegó. Maeve estaba mirando con expectativa mientras Arik luchaba contra la inercia que lo mantenía alejado. Había una urgencia palpable. Me di cuenta de que mi decisión, mi llamado estaba en proceso. El estanque me necesitaba. Pero ¿qué pasaría si no era quien pensaba ser? Antes de poder cuestionarlo más,
un cambio brusco se produjo. Una sombra oscura apareció detrás de Maeve, una figura envuelta en un manto de misterio. «Es hora de responder por lo que has invocado», gritó. El ambiente se volvió tenso. Una presencia ominosa llenó el espacio, y supe que esto era solo el principio. El próximo paso era incierto, y la batalla que se avecinaba no sería solo mía. Algo profundo dentro de mí se despertó, y supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Todo se había convertido en una red de secretos. Debo decidir, pensé, mientras la sombra avanzaba hacia mí, y la voz del ser resonaba en mi mente. La pregunta era clara. ¿Estaba dispuesto a enfrentar la verdad, sin importar cuánto doliera, antes de que pudiera formular una respuesta? La oscuridad se abalanzó. El destino soplaba como un viento tempestuoso. Capítulo 8. La sombra del destino. La sombra se acercaba rápidamente, sus bordes oscuros distorsionándose como si fueran vapor. El aire se volvió denso, como si cada molécula temiera el encuentro que se avecinaba. La figura se detuvo frente a mí, y al instante sentí un escalofrío en la piel. Era como si 1.000.000 de miradas me atravesaran. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. La sombra hizo un gesto despectivo, como si considerara mi pregunta una pérdida de tiempo. «Soy el guardián de lo que has invocado, el camino que elegiste», dijo con voz grave. Sus palabras reverberaron en mis huesos como un tambor distante que marcaba el inicio de un ritual oscuro. No podía apartar la mirada. Era fascinante y espantoso a la vez. «¿Elegí esto?», contesté, sintiendo cómo el miedo se convertía en desesperación. «No me acuerdo de elegir nada». Maeve daba un paso atrás, mirándome con preocupación, y Arik se mantenía firme, pero su inquietud era palpable. La sombra se acercó un poco más. «Tus decisiones siempre han tenido consecuencias, y ahora es hora de enfrentarlas». Sentí que el suelo debajo de mí se movía, como si un gran secreto estuviera a punto de ser revelado. La luz del estanque seguía dibujando destellos en el aire, pero ahora parecía tan lejana, como una estrella que se apagaba lentamente. «Si te asustas ante la verdad, será un peso que cargarás siempre», continuó la sombra. Sus ojos resplandecían como carbones al rojo vivo. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar por poder?». Un nudo se formó en mi garganta. Las palabras eran como puñales, apuntando a mis miedos más profundos. Quería correr, pero las raíces de mi propia historia me mantenían en su lugar. Sabía que no podía escapar. «Pero, ¿quién eres tú para juzgar lo que he elegido?», respondí con un poco más de valor del que sentía, aunque mi voz temblaba. La sombra sonrió, un gesto macabro que llenó el aire de una tensión insoportable. «Soy el resultado de cada elección que no tomaste. Soy lo que has perdido y lo que has abandonado», dijo, y sentí como si se abriera un túnel en mi interior, dándome un vistazo de lo que podría haber sido. Las imágenes de personas que había dejado atrás llenaron mi mente. Amistades perdidas. Caminos no recorridos. Era desgarrador. Arik dio un paso al frente. «Vete de aquí. No tienes poder sobre nosotros». Su voz, firme pero temblorosa, resonó en la noche. La sombra se rió, y fue un sonido ensordecedor, como el crujido de ramas secas al caer. «Este no es un lugar para bravatas. La oscuridad viene a reclamar lo que pertenece a la luz», retó, mirando a Maeve y a mí por igual. La presión en el aire aumentó, y cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. «No pienso dejar que arruines esto», le grité, consciente de que mi tono era más un desafío que una certeza. En ese instante, el estanque burbujeó nuevamente, como si empezara a hervir. Esa luz que había antes parecía responder a mi desafío, irradiando una energía vibrante. «Si deseas pelear, entonces ven y hazlo», dijo la sombra, y en su voz había un eco de amenaza y tentación. El ser del estanque hizo un movimiento, como si estuviera a punto de salir a la superficie, y mis instintos gritaron, «Es ahora o nunca». Respiré profundamente,
liberando el temor que me estrangulaba. La decisión estaba tomada. Nadie podía robarme lo que era mío. Sin embargo, había algo más que me inquietaba. ¿Estaba peleando por lo correcto, o solo estaba jugando con fuerzas que no podía comprender? Entonces que comience, dije finalmente, mientras el aire se electrificaba a mi alrededor. La sombra se abalanzó hacia mí, y la verdadera batalla por mi destino comenzaba. Capítulo 9. Enfrentamiento en la oscuridad. La sombra cargó hacia mí con una velocidad aterradora. Ni siquiera tuve tiempo de pensar antes de que el aire vibrara a mi alrededor. Sentí un impulso primario de instinto, y en un movimiento casi involuntario, levanté una mano como si pudiera detenerla. Para mi sorpresa, una luz intensa estalló de mis dedos, empujando a la sombra hacia atrás. El destello iluminó el estanque, envolviendo todo en un brillo casi celestial. Pero, en lugar de retroceder, la sombra se sacudió y fue como si la luz le hiciera más daño que miedo. Sus ojos rojos resplandecieron y emitió un grito que reverberó en la oscuridad. —¿Qué has hecho? —preguntó Maeve, sin poder ocultar su sorpresa. No sabía que podías... No sé qué fue eso, respondí desconcertado. Solo reaccioné. Arik se colocó a mi lado, su mirada determinada, pero había un destello de duda en sus ojos. El estanque parecía cobrar vida con la energía que habíamos liberado. La sombra recuperó su forma y sonrió de nuevo, pero esta vez había una sombra de frustración. Lo que haces es un mero reflejo, una ilusión de control. Tu luz no puede erradicar la oscuridad que llevas dentro. Me dolió escuchar eso, una punzada que atravesó mi pecho. Sabía que había decisiones que me atormentaban, pero eso no significaba que estuviera perdido en la oscuridad. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Rendirme y dejar que te lleves lo que queda de mí? Grité, mi voz resonando en la noche como un eco lejano. La sombra se rió de nuevo, una risa profunda que resonó por cada rincón del bosque. Es más fácil ceder a la desesperación que luchar, niño, dijo. Pero si persistirás, entonces tendrás que decidir qué quieres salvar. Me sentí incapaz de responder. No sabía si quería salvarme a mí mismo, a quienes amaba o a los recuerdos que había acumulado. La presión de la sombra era abrumadora. Maeve, intenta ayudarme con el estanque, le pedí sin apartar la mirada de la sombra. Ella asintió y extendió su mano. Arik, dándose cuenta de lo que planeaba, se unió a nosotros. Juntos, comenzamos a canalizar la energía del estanque, unificando nuestras fuerzas. La luz aumentó y tomó la forma de un halo brillante a nuestro alrededor. La sombra se tensó, sus bordes oscuros comenzando a desvanecerse ante la luz creciente. «No entiendes lo que has despertado», gritó, su voz llena de furia. «Y lo que has invocado viene a cobrar su precio». Justo entonces, el mundo a nuestro alrededor pareció fragmentarse. La luz del estanque se desvió, y en un instante, sentí como si mi mente estuviera siendo arrastrada a otra realidad. Imágenes distorsionadas de mis decisiones pasadas inundaron mi visión. Risas, lágrimas, victorias y fracasos. Era como si estuviera atrapado en un bucle de lo que habría sido y lo que podría ser. No quiero esto», murmuré, intentando aferrarme a la realidad presente. Pero la sombra se acercó de nuevo, su rostro acercándose peligrosamente al mío, el aliento frío como hielo. «Tu voluntad no es suficiente. Tus sueños y tu miedo son meros hilos en la tela del destino. ¿Y qué harás para romper esa cadena?» La presión creció, y con ello mi incertidumbre. En medio de todo, una idea floreció en mi mente. Tal vez no podía luchar solo con la luz. Tal vez tenía que incorporar la oscuridad como una parte de mí. La luz podía ser mi fuerza, pero la oscuridad también podía enseñarme el equilibrio. Soy más que mis elecciones. Soy las luces y sombras de mi vida. Eres solo una parte de mi historia, no el todo. Grité, levantando mi mano una vez más. Sin pensarlo, abrí mi corazón, dejando que todo fluyera, mis miedos, mis recuerdos, y abracé la luz y la sombra. Entonces,
El estanque emitió un fulgor jamás visto. En ese momento, todo lo que había acumulado en mi interior se transformó en un torrente de energía que iluminó la noche. Y fue ahí, en ese instante de realización, que entendí lo que significaba realmente luchar. El impacto resonó como un trueno en el aire, y la sombra se detuvo, sorprendida. Todo estaba dispuesto para un nuevo comienzo. ¿Podría tener éxito, o simplemente enredaría más mi destino? Solo el tiempo lo diría. Capítulo final. El torrente de luz y sombras me envolvió, y por un instante, todo se detuvo. Pude sentir la energía vibrante fluyendo a través de mí, como mis miedos se entrelazaban con mis esperanzas, creando una fuerza que nunca había imaginado. La sombra tembló, su rostro distorsionándose mientras la luz la acercaba. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz parte angustiada, parte furiosa. «No puedes abrazar ambas cosas». Pero en ese momento, buena parte de mi duda se disipó. «Soy más que mis decisiones», le respondí, sintiendo la conexión con el estanque profundizarse. «Soy las luces y sombras de mi vida. No hay claridad sin oscuridad, y no voy a dejar que me defines». Mi voz resonaba con una convicción que no sabía que poseía. La iluminación aumentó, brillante como una estrella, mientras las sombras se desvanecían, absorbidas por el resplandor que emanaba de mí. Las imágenes de mi pasado tomaron forma, danzando como fantasmas en el aire. Los momentos de alegría y dolor, las elecciones correctas y los errores. Cada uno de ellos había contribuido a forjarme. La sombra se retorcía, incapaz de soportar la luz. La risa burlona que antes había resonado desvaneció, reemplazada por un murmullo que parecía desesperado. «No puedes simplemente ignorarme. He sido parte de ti desde el principio». «Pero ya no te necesito», respondí con firmeza. La luz estalló, llenando el bosque con un resplandor blanquecino. De repente, un susurro resonó, no en el aire, sino en mi mente. «Queda mucho por descubrir». La sombra se disolvió en el aire, dejando un eco distante que se desvaneció en la niebla. Mi corazón latía con fuerza, y me di cuenta de que algo había cambiado en mí. No había erradicado mi oscuridad, pero la había integrado. Era parte de mí, y eso me daba poder. Miré a Maeve y Arik, quienes se encontraban a mi lado. La preocupación en sus rostros ahora había sido reemplazada por un destello de esperanza. «¿Lo hemos logrado?», preguntó Maeve, su voz cargada de expectativa. «No lo sé», respondí con una sensación de incertidumbre. Empecé a hacerme preguntas. ¿Era realmente el final de todo esto? ¿El canto había cesado para siempre? ¿Habían desaparecido todas las amenazas del bosque? Sucumbí a una risa nerviosa al ver la serenidad que comenzaba a envolvernos. Pero bajo esa serenidad persistían respuestas inalcanzables. La niebla seguía en el aire, y el bosque aún parecía custear secretos. Nos encontramos en pie, en una encrucijada entre lo conocido y lo desconocido. La realidad se sentía frágil y elevada, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. La advertencia de Santiago resonó en mi mente. No te acerques a lo desconocido. Sin embargo, había una parte de mí que se sentía irresistiblemente atraída a lo oculto. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Arik miró hacia el bosque como si esperara una señal. No todas las fuerzas se han ido. Aún queda mucho por hacer. Lo que ha sido contenido está a punto de liberarse. Me estremecí a la idea. Sin embargo, una nueva convicción se formó en mí. Entonces enfrentémoslo, respondí. Acepté mi papel en esto, no solo como espectadora, sino como alguien dispuesto a enfrentar la oscuridad con el propósito de entenderla. Es hora de descubrir lo que realmente significa este canto, afirmé. Todavía resonaba en mi alma, una melodía que prometía más. La incertidumbre era abrumadora, pero esta vez no iba a retroceder. El elixir de lo desconocido me llamaba, y seguí, con mi corazón lleno de valentía. ¿Cuál sería el precio de continuar? ¿Qué otros retos me esperaban? Sabía que el camino que elegía podía cambiar el destino de muchos.
pero también sabía que, por fin, había encontrado mi voz en la oscuridad. Quizás nunca sabría todo lo que había detrás de los ecos del bosque, pero estaba lista para enfrentarlo, y para todo lo que viniera. Mientras ingresaba en la niebla, comprendí que lo que había comenzado como un canto aterrador, se había transformado en una canción de descubrimiento. Las preguntas permanecerían, pero había asumido las riendas de mi destino. Así, con el eco del canto resonando en mi mente, di el primer paso hacia mi futuro incierto. Nunca supe a dónde me llevaría.